necesita una persona para aprender a leer y escribir? En primer lugar, necesita lenguaje, tener alcanzado cierto dominio de la lengua oral. En algunos casos pasará que no habla tan bien o presenta dislalias o algunas dificultades de lenguaje, pero si tiene capacidad para comunicarse de manera oral, entonces ya está listo para comunicarse de manera escrita. Igualmente es importante primero fortalecer la oralidad sobre la cual se va a basar el aprendizaje de la lengua escrita, porque se busca en la lengua oral o se buscan los referentes que luego se van a representar por escrito. ¿Por qué es esto? Porque el cerebro tiene toda un área desarrollada en el hemisferio izquierdo, genéticamente dispuesta para que se instale o se desarrolle la lengua oral. Y es en esta área o en estas zonas del cerebro donde se van a desarrollar los procesadores de la lectoescritura. Entonces necesitamos la lengua oral. El dominio de la lengua oral le permitirá a la persona hacer un análisis de esos sonidos que ya domina oralmente. Entonces, uno de los precursores, y para que el chico esté listo para aprender a leer y escribir, se llama el tan conocido conciencia fonológica, que permite analizar los sonidos del habla. Por ejemplo, decir que una palabra se empieza con un determinado sonido, como mariposa, que empieza con la M. Una vez que tiene este concepto de sonido, donde detecta el sonido inicial, sonido final o los sonidos medios, puede entender que ese sonido se representa con una letra en particular. Por eso es importante enseñarle las letras. Las letras responden a un código arbitrario, es decir, que hay una determinada grafía que se corresponde con un sonido que no tiene relación de posible deducción, sino que hay que enseñarla. Entonces, además de enseñar a analizar la lengua oral, hay que enseñarle las letras por su sonido primero y luego por su nombre. Bueno, como pueden ver en las imágenes, hay ejemplos de tarjetas para utilizar en la detección de rimas. Los chicos pueden agrupar aquellas imágenes que tienen parecido en la terminación de las palabras. También, como pueden ver ahí, pueden utilizar láminas para armar oraciones y entonces contar cuántas palabras componen una oración y utilizar alguna representación de las palabras. Como ven en la imagen, nosotros utilizamos unos tarjetones amarillos para representar palabras largas y cortas. Para lo que es el trabajo con sílabas, también se puede trabajar con imágenes. Es importante trabajar siempre con imágenes y no con palabras. ¿Por qué? Porque el análisis fonológico tiene que suceder adentro de la cabeza del niño o del aprendiz. No tiene que estar visible a nivel escrito, ¿sí? Tiene que hacer un análisis fonológico, no un análisis visual de las palabras. Entonces es mejor, cuando uno quiere trabajar con ciencia fonológica, trabajar con imágenes y con el análisis o la capacidad del niño de analizar la lengua oral que ya domina. Ahora bien, como dije antes, lo importante para que se alfabetice es trabajar sonido inicial, la detección del sonido inicial. También, como ven en la imagen, pueden darle distintas tarjetas con dibujos y que diga cómo se llama, y lo importante acá es que pueda posicionar su boca exagerando y marcando cuál es el punto articulatorio del fonema. Entonces, si le vamos a dar imágenes que empiezan con la M, entonces que pueda poner la boca y decir M. Si le vamos a dar imágenes que empiezan con la F, que haga algo o un gesto que refuerce el fonema, porque la capacidad real para analizar la lengua oral y para luego representarla por escrito es tener conciencia de cómo pongo mi boca. Si yo pongo mi boca de determinada manera, detecto el fonema, y si detecto el fonema y sé a qué letra corresponde ese fonema, lo puedo representar por escrito. Y lo mismo sucede a la inversa a la hora de leer. Entonces la clave es trabajar sonido inicial, que analice la posición de la boca, y al mismo tiempo no trabajar solamente con un sonido, sino elegir 3 sonidos. El niño tiene que tener la opción de elegir. Esa opción le hace tomar una decisión, y en la decisión está el aprendizaje. Porque si yo le doy todas las imágenes que empiezan con la M, la respuesta con qué sonido empieza es la M. Es decir, el chico no toma una decisión, entonces no va a tener autonomía
para aplicarlo a otra situación. La otra habilidad fundamental para enseñar a leer y escribir es que el niño o el aprendiz domine el alfabeto. Cuando se trata de aprendices o bueno, de chicos que tienen dificultades, es preferible enseñarles el alfabeto solamente por el sonido y no insistir con el nombre, porque el sonido es conciencia fonológica, o sea, es una representación fonológica que va directo a la destreza de escribir y al poder leer. Y muchos chicos que tienen dificultades, cuando se dice el nombre de la letra, no tienen la flexibilidad para pasar rápido al sonido. Entonces, si bien cuando uno toma una evaluación le pregunta el nombre de la letra, cuando uno hace intervención trabaja solamente con el sonido. Para eso podemos tener un abecedario como los que mostramos en pantalla, al cual a cada letra le corresponde un dibujo. Este dibujo es un referente fonológico que le permite asociarla rápidamente con la letra. Y cuando el chico pregunta, por ejemplo, cuál es la M, en lugar de decirle la letra o de escribírsela, se le muestra el referente y se le dice es la de mariposa. Entonces el chico va al referente, busca la mariposa y ya se encuentra con la letra. Y en este ir y venir desarrolla más la conciencia fonológica y aprende la referencia con la letra. Cuando se trabaja con las letras, se muestra la amplitud completa del abecedario de los sonidos, porque ese niño ya sabe hablar. Entonces va a querer ir representando por escrito los sonidos que ya domina. No podemos fijarnos en 3 sonidos y repetirlos hasta que los domine, sino lo que le vamos a enseñar es una manera de analizar los sonidos del habla y representarlos por escrito. A fines prácticos y de organización, se empieza primero con las vocales, y lo que uno hace es elegir 3 vocales una vez, y después cambia, y repite una y selecciona las otras 2, y las va alternando. En la medida en que el niño ya empieza a dominar las vocales, se agregan consonantes continuas, que son las que se pueden prolongar de manera sostenida en el aparato articulatorio, como la M, la S, la F, la S. Y uno las puede seguir pronunciando por un tiempo prolongado. Y las va alternando y elige, por ejemplo, 2 vocales, una consonante, luego 2 consonantes, una vocal. Cuando el niño ya domina todas las vocales, empiezan ya directamente con 3 consonantes continuas. En la medida en que va dominando y yo voy rotando las consonantes continuas que va dominando, empiezo a insertar consonantes discontinuas. No tengo que esperar a que domine todas las continuas para empezar a insertar las discontinuas, sino que lo voy manejando porque hay letras y sonidos muy frecuentes como la P, la T, ¿sí? Que no se continúan en el aparato articulatorio, pero el niño las conoce muy bien porque el niño dice papá o tomate, si le gusta o si no le gusta, o dice un montón de palabras que tienen la T, la P y la B. Entonces son sonidos discontinuos que hay que irlos insertando y tiene que aprender a manejar, a reconocerlos en su aparato articulatorio. Y la manera para lograrlo es esto de focalizar o imaginar o representarlo de alguna manera para que el chico lo pueda identificar y sentir. Entonces la T suena como rebotando, la P, la V, ¿no? Son distintas maneras. Otro día podemos hacer un abecedario de posiciones articulatorias. Las que manejan el prompt lo saben hacer muy bien. Ahora bien, las letras entonces las estamos tratando como sonidos, por lo cual estamos reforzando la conciencia fonológica, pero también hay que trabajar cómo es el trazado de las mismas. Entonces, bueno, ahí uno puede utilizar diferentes recursos como la plastilina, el dibujo en pizarra, pero no pasarse demasiado tiempo en eso. Una actividad muy linda es una bandeja con polenta y que la represente. Lo importante es que después de una actividad de conciencia fonológica, donde él hizo un análisis del aparato articulatorio, pueda escribir la letra. ¿Sí? Si yo lo hago escribir cada vez que hace un análisis fonológico, entonces va a entender rápido la representación fonema-grafema. Los niños primero escriben, luego leen. Entonces la escritura va a ser un correlato del trabajo hecho de análisis fonológico, ¿sí? De conciencia fonológica. Luego de esa actividad los niños van a
escribir o representar solamente el sonido inicial. Esto sería una escritura dirigida. Podemos distinguir entre lo que es una escritura modelada, donde el adulto modela cómo es escribir y en eso mueve la boca, mostrando que hace un análisis fonológico. La escritura dirigida es aquella en la que yo le pido al niño que escriba determinado sonido, determinada posición de la palabra. Entonces le puedo pedir que escriba sonido inicial o sonido final, como ven en la pantalla. Es una manera de estimularlo a que vaya detectando sonidos puntuales. En la medida en que puede detectar sonidos puntuales, se le empieza a pedir que escriba en forma espontánea, ya se le da un dibujo con un renglón y se le deja libertad para que vaya escribiendo los sonidos que va detectando. En este escribir de manera espontánea podemos hablar de distintas etapas de escritura. Los chicos empiezan siendo presilábicos, es cuando representan letras, o sea, los sonidos con letras que no corresponden al sonido que quisieron representar, o hacen símbolos parecidos a las letras. Luego pasan por una etapa, o siguen por una etapa que se denomina silábica, en la cual ponen una letra por sílaba. Luego siguen a una etapa que es transición alfabética, en la cual una de las sílabas se representa con todos los fonemas y otras no. Y finalmente llegan a lo que se llama la etapa alfabética de escritura, en la cual representan toda una palabra con todos sus sonidos. Esta etapa alfabética es mucho más larga porque va a durar bastante, porque inicialmente escriben una palabra, pero cuando les pedí que escriban una oración, vuelven a ser silábicos, porque están tan concentrados en el contenido que pierden esta correspondencia fonética. Pero bueno, eso lo vemos después. Entonces, cuando yo estimulo escritura, tengo que tener en cuenta estas etapas naturales por las que el chico va pasando y lo voy a ir llevando de una etapa hacia la otra. Entonces, primero, al dirigirle que escriba sonido inicial y sonido final, estoy promoviendo una escritura silábica, o sea, una letra por sílaba. Y si yo le digo, escribí mesa, la E va a decir, bueno, o el inicial, la M, y va a poner la A, y va a escribir la A. Entonces va a escribir dos letras nada más. Después yo puedo ir trabajando lo que es el reconocimiento de sílabas o la lectura, que ahora lo vamos a ver. Bueno, ahora lo podemos mostrar en pantalla. Le puedo enseñar la estrategia de lectura silábica, que es decirle, elegir una consonante y todas las vocales en orden y decirle la M con la A, ma, la M con la E, me, ¿no? Y así que aprenda hasta la U. Y luego pedirle que lo haga en forma desordenada, entonces se le pone la M con la I, mi, para que no sea solamente de memoria el ma, me, mi, mo, mu, sino que lo pueda hacer. Entonces cuando volviendo a la escritura, cuando quiere escribir mesa y el chico dice me, le puedo decir, ¿cómo se escribe me? Como ya tiene la estrategia de lectura incorporada, me va a decir la M con la I. Y ahí ya pasa entonces a escritura alfabética, ¿sí? Entonces, de manera dirigida, voy trabajando para que cada vez represente más sonidos. Hay chicos que necesitan esto sí o sí para poder entender cómo funciona el principio alfabético. Otros lo detectan de manera natural. En Argentina alfabetizamos en imprenta mayúscula y una vez que el niño sabe leer, se lo pasa a la cursiva y a la lectura en imprenta minúscula. Esto tiene sentido porque culturalmente se da de esta manera. Ahora bien, en otros países se alfabetiza directamente en imprenta minúscula y eso también está bien. Hay que un poco seguir lo que está en la cultura. Ahora, bondades y maldades o puntos a favor y en contra de las distintas tipografías, es importante saber. La imprenta mayúscula es una letra que no tiene forma, si bien uno puede distinguir una letra de otra, son todas de la misma altura y cuando ponen mucho texto junto no facilita la activación de estrategias visuales, ¿no? A nivel cerebro, si uno quiere que reaccione una parte del cerebro vinculada, por ejemplo, con los olores, lo que hace es poner algo fuerte en olor, entonces esa área del cerebro vinculada con el olor se activa, se empieza a estimular. Si uno quiere que el niño lea de manera fluida y active zonas visuales vinculadas con la lectura fluida, le tiene que brindar una letra que tenga forma.
y que permita rápidamente detectar las palabras. Y la imprenta mayúscula no tiene esa bondad. Hace que uno lea de manera lenta y que active zonas del cerebro vinculadas con la lectura lenta. Entonces, si bien uno va a alfabetizar en imprenta mayúscula porque es la letra que ya dominan, tiene que saber que apenas el niño entiende el principio alfabético, el niño, el joven o el adulto, porque uno puede estar alfabetizando a distintas edades, apenas ya sabe leer de manera silábica y escribir también de manera silábica, lenta, hay que pasarlo en imprenta minúscula. Esa letra va a ir fijando en su cerebro las formas visuales de las palabras y hará que alcance más rápido fluidez en la lectura. La letra cursiva socialmente está entrando en desuso desde el momento en que ya en muchos países del mundo no se enseña, sino como un hecho cultural en el 4º grado. Esto puede ser muy controversial, pero es algo que está sucediendo. En nuestro país, en Argentina, todavía se enseña la letra cursiva e incluso se toma como algo curricular. Entonces uno la tiene que enseñar. ¿Qué cosas tiene a favor y en contra de esta tipografía? A favor es que tiene forma, tiene letras altas y bajas, lo cual permite la lectura y la escritura fluida. Entonces es muy buena para eso. Ahora hay muchos chicos que presentan dificultades motrices, con lo cual la cursiva se les hace muy complejo de incorporar, porque sobre todo tienen dificultad en el enlazado de las letras. Y se ha descubierto que en lugar de la cursiva se puede usar la imprenta minúscula y los chicos que son catalogados como con disgrafía o con dificultades motoras severas pueden escribir en imprenta minúscula de manera legible y prolija. Entonces se elige la imprenta minúscula por razones de lectura más veloz o fluida y también por razones de escritura más fluida y legible en personas con dificultades. Y la cursiva en eso tiene como una gran contra. Otra contra de la cursiva es que los carteles no están escritos en cursiva, por lo cual el aprendizaje y la alfabetización en esa letra no promueve que el chico transfiera las habilidades rápidamente al medio en el que se maneja. Entonces, por eso se enseña primero en imprenta mayúscula, los carteles están en mayúscula y si no en imprenta minúscula. La cursiva debería ser una destreza en la que se enseñe pero que no sea obligatoria, porque hay muchos chicos que tienen dificultad. Y enseñar a leer en cursiva no es un objetivo de nadie y no sucede en ningún tratamiento porque los libros están en imprenta minúscula.